El departamento del Magdalena es este punto de la cartografía de nuestro país que ha inspirado y desatado un campo de creatividad sin parangón. En este suelo nació la soberana cumbia, el imponente y cada vez más extendido vallenato, y sirvió como inspiración sublime para nuestro inolvidable Nobel Gabriel García Márquez, para que escribiera, inspirado en esta tierra, 100 años de soledad. Con esta obra, subrayo, se funda el relato de Macondo, ese mar de hechos históricos, acontecimientos sociales y realidades políticas que sin duda, por extensión, puede ser cualquier lugar de nuestra América. Santa Marta es la más antigua de las ciudades de este país, fundada por los europeos en ese encuentro profundamente traumático, tierra donde vivió sus últimos días y lanzó su última proclama el libertador Simón Bolívar, y la que se apresta a cumplir 500 años dentro de poquito. Es el sitio que hoy acoge con mucha alegría y esperanza la realización de este primer foro internacional sobre federalismo y autonomía territorial, nuevos retos en América Latina, del que participan, como ustedes ven allí, diversas instituciones de orden académico, de México, de España y de algunas de sus autonomías, como Cataluña, de universidades de la capital de España, como la Complutense o la Autónoma de Madrid, o también expertos de la UNAM, también de Colombia, la Universidad Libre, y esperamos que con el paso de los días, de los meses, sean más las instituciones académicas, ojalá la de nuestro territorio se vincule, y las del Caribe colombiano, las de las distintas regiones que, como decía el gobernador de Sucre, debemos reclamar un mayor grado de autonomía, a nuestro juicio, en clave de federalismo, para que este debate ebulla en la academia colombiana, para que sea objeto de reflexión en las aulas de clase, porque si es vívida la discusión entre los jóvenes estudiantes, que mañana serán los jueces, los magistrados, que mañana serán los que estarán al frente de los consejos, de las asambleas, o seguramente inclusive los que elaborarán las leyes de la República, entonces ese debate estará vivo, y muy seguramente, si surge de la academia colombiana, no me cabe la menor duda que más temprano que tarde Colombia retomará el sendero del federalismo, del que nunca debió partir, del que nunca debió salir. Porque ciertamente avivar este debate es esencial, pero hacerlo con quienes están en la actividad diaria, cotidiana, del examen de las ideas políticas especialmente, de las formas de gobierno, de las formas de Estado, de la organización adecuada de la sociedad, para, a fin de cuentas, en ese debate plantear la discusión que es esencial. ¿Cómo puede la gente vivir mejor? Pues esta discusión, más allá de un debate epistemológico, esta discusión, más allá de un debate de naturaleza política, es, a fin de cuentas, la reflexión de si, como estamos bien, o podríamos estar mejor. Y entonces, por eso hemos invitado expertos y tendremos que seguir invitando expertos. Ahora son académicos, pero tiempo después deberán ser gobernantes de esos países,
pero en otro momento empresarios y organizaciones sociales que nos digan cómo se sienten viviendo en países donde la autonomía está en un alto grado de desarrollo, al tiempo que en los territorios, repartidas las decisiones entre nación y estos territorios, se pueden entonces asumir rutas del desarrollo menos dependientes, menos subordinadas e inclusive menos tardías. Porque uno de los temas que más nos ocupa y a nosotros nos preocupa no es solamente el alto grado de concentración del poder que existe en Bogotá en detrimento de los territorios donde cuando ingresas al auditorio te aborda un grupo de personas. Me pasó hoy, profesores que quieren resolver un problema, ciudadanos en cualquier municipio que te piden que soluciones un asunto. Y resulta que este problema o este asunto no depende directamente de ti, aunque la gente cree que sí. Y resulta que este asunto depende directamente de Bogotá. Si es la tarifa de un servicio, depende de Bogotá. Si es el nombramiento de un maestro, depende de Bogotá. Si es más policías para que cuiden una cuadra, depende de Bogotá. Si es la construcción de un hospital de primer nivel que exceda los 5.000 millones de pesos, depende de Bogotá. Y entonces Bogotá, con tantas funciones acumuladas, pues necesitaría más y más burocracia, más y más gasto público para poder resolver los asuntos que nosotros, con la plantilla de cargos que tenemos limitada en muchos de nuestros territorios, podríamos resolverlos con las limitaciones que tenemos, pero en la medida que lo haremos o lo hagamos, quedaríamos entrenados para seguir tomando una y otra decisión. Nos corresponde en los territorios darle la cara a la gente por todos los problemas que existen, que inclusive son del resorte del gobierno nacional, por todos, absolutamente. Pero resulta que no tenemos las herramientas ni la capacidad resolutiva para hacerlo. Lo triste de todo esto es que nuestro país ensayó un modelo que le permitía a los territorios tomar más decisiones que los que hoy toma, y de manera absurda renunció a ese modelo que seguramente, si no era perfecto, podría ser cada vez perfeccionado y mejorado, porque además no era un invento nacional, porque se inventó en otros territorios, en otros lugares se ensayó, en otros lugares se organizó y tiene distintas variantes. No hay un solo modelo de federalismo, y precisamente, seguramente es lo que nos irán a compartir nuestros expertos del día de hoy y del día de mañana. Pero sin duda, este es el centro de la discusión, este es el centro de la cuestión, no es meramente una discusión estrictamente intelectual y académica. Así, sin prisa, pero sin pausa, nos vamos convirtiendo por la lógica de los soberanos hechos de ser gobierno de una ciudad y un departamento donde apenas tenemos un leve derecho a incidir de modo mínimo en la gestión de nuestros recursos, en un referente a la hora de exigir al Estado central que hay que hacer tránsito del centralismo que hoy nos caracteriza, a pasar de la promocionada descentralización formal que pomposamente enuncia la Constitución del 91, a promover mecanismos reales y efectivos que otorguen autonomía y verdadera participación a nuestros olvidados territorios en las más diversas decisiones. Desde los prolegómenos de la naciente república a principios del siglo XIX, ya hubo ilustrados y no ilustrados que sometieron a la sospecha y la razón crítica el modelo
andinocéntrico de gestión de los asuntos de todo el territorio, situación que se mantiene hasta hoy guardando los espacios de temporalidades de rigor. Si en el periodo de la colonia, la hoy Bogotá, apenas se enteraba de las angustiosas necesidades que enfrentaban territorios como los que constituían los de Bolívar, Magdalena, Cauca, Nariño, por ejemplo, ahora se interpreta con poco afán que los niños de La Guajira mueren de sed o hambre, o Santa Marta no cuenta con un acueducto, así sea la ciudad que reciba millones de turistas al año, simplemente por capricho de esos propios territorios. El hecho federativo estuvo presente, como ya lo dije, en el nacimiento del país, que se abría paso a partir de las ruinas del oprobioso régimen colonial español. Desde inicios del siglo XIX ya hubo un intento de construir una experiencia federativa impulsada por criollos, mestizos y sectores subalternos que consideraron la autonomía de las provincias como el camino para su progreso. La tensión entre centralistas y federalistas no fue dirimible en el campo de la negociación y el acuerdo. Esto tuvo, como se ha dicho inclusive aquí ya hoy, fatídicas consecuencias para la naciente nación. Mientras estuvimos en pugnas y en debates precisamente por qué modelo asumir entre 1810 y 16, la corona retomó la iniciativa y con Pablo Murillo entre el 16 y 19 nos sometieron otra vez a sangre y fuego. La lucha emancipatoria seguiría después bajo el liderazgo de Simón Bolívar y con la participación de indígenas, población esclavizada y gente de todos los colores, se logró la independencia definitiva en agosto de 1819. Una vez convertido en poder, las élites establecen el régimen centralista. En parte, las condiciones de acoso de la corona española así lo imponían, hecho que llevó a que se marginara y excluyera las reivindicaciones federalistas que tenían un modelo en el continente, el de Estados Unidos. Como la etapa inicial, las tensiones surgieron y esto acabó con este primer gran experimento, la Gran Colombia. Muerto Bolívar y disuelta la República, aparece un tenue periodo de autonomía y regionalización entre el 32 y 42 para volver a una centralización entre el 40 y el 50. Entre el 50 y el 85, con dos constituciones a bordo, arranca un marcado proceso de reformas liberales en donde los federalistas tendrían un destacado papel. Durante este periodo se decreta la abolición de la esclavitud y se produce un notable proceso de modernización y concesión de amplia autonomía a los territorios. En este periodo, de igual modo, se produce la separación entre el Estado y la Iglesia, se promueve la igualdad entre individuos, la elección de alcaldes y gobernadores, magistrados y otros importantes cargos. En la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que existió entre 1863 y 1885, el Estado central cedió impuestos como el del estanco, el diezmo, el quinto y otros a las regiones, como mencionó la alcaldesa, en parte de los reclamos que se hacen desde el distrito y el gobernador de Sucre y presidente de la federación. Hasta este momento, eso nunca se había producido. El periodo federal abarcó casi un tercio de siglo y por tanto es un concepto y una práctica. Develar sus logros y falencias es una de las tareas que es necesario abordar sin apasionamientos, pero sí con el debido interés académico, intelectual y político, porque no es dado y resulta impropio que este pasado de nuestra historia se pretenda desconocer o tejer en su contra
un régimen de estigmas y prejuicios, tratando de adjudicarle a ese periodo todos los males de la nación, como que se desintegraba el país y nos habíamos deshecho de guerras. Acercarnos a la Colombia federal para tener lecciones aprendidas a la hora de construir un país que reconozca la importancia de todos los territorios, sus autonomías, y que estos hagan parte de una historia común y compartida con derechos a tener derechos, es una urgente necesidad. La Constitución de 1886, que se prolongó hasta 1991, y aquí veo al doctor Álvaro Echeverry, un exconstituyente de aquella época, pero también un impulsor de las ideas precisamente autonomistas y de esta discusión federalista. Esta Constitución del 91 erosionó parcialmente el modelo centralista y autoritario. A quienes tenemos funciones de Estado y gobierno en lo local y regional, sabemos el peso específico que tiene el asfixiante centralismo político y administrativo en la gestión de la cosa pública y el lugar que ocupan los territorios que, como los nuestros, están en el margen del margen. La matriz andinocéntrica de poder define y privilegia unas regiones sobre otras en materia de bienes, servicios y oportunidades, y de unas vidas con relativa calidad unas sobre otras. Nada más es ver lo que pasa con Bogotá. Bogotá, para la época de la independencia, tenía 20.000 habitantes. Santa Marta, para esa misma época, tenía 5.000. Bogotá hoy tiene más de 8 millones de habitantes. Santa Marta supera los 500.000. En Bogotá hay plenitud en los servicios públicos para la absoluta mayoría de la población. En Santa Marta aún hay carencias para buena parte de la población. Pero no es solo Santa Marta. Así vivimos la mayor parte de los territorios periféricos, que son la mayoría de las ciudades y territorios del país. La promesa de esa Constitución fue absolutamente incumplida, pues dijo que con ella el pacto constitucional del 86 significaría el cese de las guerras, y nada más. En 1899 estuvimos en una guerra que duró 3 años. Prometió mantener la integración del país, y en 1903 se sesionó Panamá, y hemos ido perdiendo parte de nuestro territorio. En el curso de cerca de 100 años hemos perdido cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados. Recientemente 70.000 kilómetros cuadrados de mar continental. Luego, no es cierto que el centralismo garantice la unidad de la nación, la integridad del mismo, la cesación de guerras y conflictos. Por ahí no va la discusión. Esa es una discusión, a nuestro juicio, absolutamente revaluada. Pero increíblemente, cuando agitamos estas ideas hace más o menos 2 años, un medio de comunicación nacional me llamó y me dijo: ¿cómo se le ocurre a usted plantear esta discusión? ¿Qué pasaría en La Guajira y en Chocó con más autonomía? ¿Usted se imagina los grados de corrupción? Y yo le dije: ¿de qué me está hablando? ¿Acaso Reficar o Foncolpuertos se negociaron en Quibdó y en Riohacha? Yo entiendo que se negociaron fue en Bogotá. Los grandes negociados de este país se han dado en el centro de Colombia. Luego, no es cierto la tesis pendenciera que habría más corrupción si hay más autonomía en los territorios, pues los grados de corrupción que tiene Colombia son escandalosos, y la mayor concentración del presupuesto, ¿dónde está? Pues en Bogotá. De manera que la lupa casi del telescopio Hubble hay que ponerla en Bogotá, pues ahí está el centro de la corrupción nacional.
Sí, claro, esto es un mal que existe en Colombia, pero adjudicarle la principal responsabilidad a los territorios que ni siquiera tienen rentas o que tienen tan escasas es realmente un despropósito. Despropósito que se inventaron en esa concepción andinocéntrica para decir que los que vivimos en los territorios por antonomasia somos personas que derrochamos el presupuesto y que de paso además tenemos poca dinámica para el trabajo productivo. Hay que entonces reevaluar, y parte de esa reevaluación es escudriñar en la historia cómo fue la dinámica industrial y fiscal, por ejemplo, en el periodo de las constituciones federales. Es asunto del que esperamos nos podamos ocupar grosso modo, y cómo ha sido la evolución de los grandes países federales de América y de Europa. Especialmente, aquí examinaremos algunos casos, pero quedará, por supuesto, para otros eventos, seguir examinando los casos de Brasil, Argentina, Venezuela, México, Canadá o Estados Unidos, que son los grandes países federales de América, para no hablar, por supuesto, de Alemania y las grandes naciones federales, como por ejemplo Rusia, que pues es importante examinarlas, o Australia, por cómo mantienen territorios tan extensos, ¿cierto?, con un gobierno que, si bien es cierto, tiene asiento en la capital principal de esos países, tiene epicentros urbanos desde donde se reparten equitativamente las decisiones. De eso se trata también esta discusión, de hacer análisis comparados para examinar cuáles pueden ser los modelos que pudiéramos tomar de referencias en nuestra discusión académica y en las propuestas que espero desde la Federación Nacional de Departamentos le empecemos a levantar a nuestro país. Porque tarde que temprano, apreciados director, gobernador y miembros de esta organización subnacional tan importante, tenemos que asumir el liderazgo. Esta discusión, si la llevamos de los foros a la academia, de la academia a las calles y de las calles al Congreso, estamos seguros que con la iniciativa, por ejemplo, de la Federación de Gobernadores, podríamos armar el gran debate nacional sobre el modelo adecuado de Estado que necesita Colombia. Somos conscientes que seremos, como en otros temas, al ser pioneros en la propuesta del debate, objetos de cuestionamientos y de polémicas, pero bienvenida sea si de lo que se trata es de promover la democracia, y especialmente la democracia territorial, que implica la distribución de la economía del poder. Estos días de debate esperamos que sean ricos en visiones, reflexiones y experiencias. Con estos insumos queremos pasar de una declaración de simpatía y reconocimiento por el tema a construir una agenda y un programa que piense y actúe en pos de la Colombia autonomista, realmente descentralizada y federal. Finalmente, creemos que una nación como la nuestra, con la dimensión territorial que tiene, la diversidad que alberga y los problemas que arrastra de manera secular y centenaria, merece someter a un minucioso y crítico examen su forma y organización de Estado. Somos hijos de la región y orgullosamente, además, y consideramos que el Estado central no puede seguir manteniéndonos en el olvido a los territorios que lo hacen posible. Si tanto desde la derecha como del progresismo, eso hay que decirlo de manera crítica, con mucho afecto, pero con claridad, hay una renuncia deliberada a abordar este debate. Es claro que aquí en Santa Marta y el Magdalena, por lo menos nosotros, desde estos gobiernos territoriales, nos declaramos partidarios de esta urgente discusión. Esperamos que sean centenares y miles los que adhieran a la causa federal en este siglo, en el siglo XXI. Agradezco la asistencia de todos ustedes, de los investigadores, del público, no sin antes decirles que esta será la sede de la idea, y espero que algún día
no muy lejano, en un tiempo para nuestro país, una Colombia autonomista, en este departamento estemos firmando la Constitución del Estado Federal del Magdalena y muchas constituciones de los estados federales de un país que se levante enriquecido y nuevo para progresar hacia las próximas décadas. Muchas gracias y bienvenidos. Buen provecho.